quedamos en ver cómo meter los controles dinámicos que estamos creando en frames, que es una manera de agruparlos. Y esto tiene unas características un poco peculiares que algunas veces dan problemas. Vamos a verlo. Entramos con nuestro botón Start, como siempre, y vemos que aparecen nuestras cajas de texto en un marco. Estas son las etiquetas que imitan las cajas de texto y que tienen el evento exit, y hemos creado otro marco en el que vamos a meter simplemente etiquetas, que al hacer clic en ellas nos va a aparecer aquí abajo como evento el nombre de la etiqueta, simplemente para ver un evento más. Dentro de este marco le he quitado Tab Stop, la propiedad Tab Stop, entonces ahora mismo estoy dando Tab, pero no pasa de uno al otro. Y en las que tienen el evento exit, en estas etiquetas, sí que va a tener el evento Tab. Tenemos el efecto este. Si salgo, vemos que funciona. Voy pasando de una a otra y funciona. Vamos a ver el código. Hemos dicho lo primero, el formulario. En este formulario, a este marco, le hemos metido la propiedad TabStop falso. Ya veremos que si le ponemos true no nos va a funcionar la tabulación. Todo lo demás simplemente es un marco y aquí una etiqueta y esta otra etiqueta que la hemos llamado LB actual, donde vamos a copiar las etiquetas dinámicas que tengamos aquí al hacer clic. Como siempre, cuando entramos salta el evento inicializar del formulario y llamamos a control init. Antes vamos a decir que hemos metido un nuevo objeto, class, lo vamos a llamar label only, que es una matriz en la que vamos a meter las etiquetas creadas en este marco. Una vez que hemos hecho esto en control init, vamos a hacer también 15 filas, la altura va a empezar por 30. Además de userForm 1, tenemos que poner el nombre del marco. Tenemos que tener cuidado en la sintaxis. Cuando tengamos el marco, digo que quiero añadir los controles dentro del marco. Dentro del formulario, dentro del marco, añadir los controles. La propiedad left y top van a ser respecto de esta esquina del marco. No va a ser del formulario. Luego aquí estamos diciendo que las etiquetas las voy a poner a 200 del marco izquierdo y arriba a H a 30 de la parte de arriba del marco. Primero creo las etiquetas aquí a la parte derecha y después creo las cajas de texto a la parte izquierda. Vemos que aquí left es 12 y aquí left es 100. Una vez hecho esto, pongo el foco en la primera caja de texto que he creado e inicializo las variables que van a contener las etiquetas. Además de las label, vamos a inicializar current level, porque si no tendríamos en este caso problemas. Todo lo demás igual, metemos como objeto actual textbox, que va a ser, ya que va a tener el foco. Inicializamos tvFront, esta, como siempre, tvFront, con zorder 0. Y finalmente vamos a crear los siguientes objetos dinámicos, esta vez las etiquetas dinámicas, y que vamos a meter en este otro marco. Estas etiquetas, en vez de tener el nombre empezar por lbl level, va a empezar por lbl only level para distinguirlo del otro, y la propiedad caption va a ser only level, mientras que aquí caption era 4 espacios y level. Por todo lo demás, la izquierda la ponemos a 12, la altura a 12 esta vez en vez de a 30 como la teníamos aquí, el ancho mayor 160
y el estilo de borde que lo hemos cambiado. Update Level sigue siendo el mismo código, no lo hemos cambiado. Respecto a los eventos de las clases, en el evento click de las etiquetas, además de esta primera que hemos tenido hasta ahora en los otros vídeos, vamos a poner un else if en el cual vamos a tener en cuenta este otro nombre, ya que las otras etiquetas se van a llamar OnlyLabel y van a estar aquí contempladas. Cuando haga clic en una de ellas me va a saltar el evento click y después vamos a venir a else if. Lo vamos a ver a continuación. Simplemente en este evento vamos a poner el nombre de la etiqueta en la que hemos hecho clic. Y finalmente en CurrentObject, en vez de label que estábamos poniendo en las anteriores, vamos a poner una cadena vacía. En ClassTextBox MousDown no hacemos nada, lo dejamos igual, este evento que teníamos en los vídeos anteriores. En UserForm vamos a contemplar la salida del marco y vamos a ver que si no ponemos esta salida no nos va a funcionar, porque cuando estamos dentro de un elemento de un marco cualquiera, estaremos aquí o en una de estas otras cajas de texto y salimos, el evento exit de la caja de texto en la que estemos, del control en el que estemos, no va a saltar, va a saltar el evento exit del marco. Ese evento se lo salta el sistema y tenemos que capturar esa salida, la salida de cualquiera de los objetos que tengamos aquí dentro, lo tenemos que capturar en el evento exit del marco. Ahí tendremos que gestionarlo como sea en cada caso. Nosotros lo que vamos a gestionar es actualizar la etiqueta, que nos actualice la etiqueta si estamos saliendo de un objeto de etiqueta. Keydown, cuando hagamos clic en una de estas cajas de texto, va a ser lo mismo que teníamos en el vídeo anterior. Si hago Enter voy a llamar al procedimiento Label Tab con un 0 y si presiono la tecla tabulación voy a llamarlo con Shift. Por lo demás este va a ser exactamente igual al anterior. Y sin más vamos a poner un punto de detección aquí, el Label Click, y otro en el evento MouseDown. Empezamos y vamos a ver qué ocurre directamente si yo salgo y hago clic en una etiqueta. Nos salta el evento de la etiqueta, doy F8 y como aquí dentro del nombre de ClassLabel Name esta vez tengo LB Only Label, que es esta de aquí, no se me ejecuta la primera parte de este condicional, el then, y se me va a ejecutar el if y vamos a compararlo. Como ahora esto sí que va a contener only label, se va a actualizar, vamos a verlo. Se nos ha actualizado la etiqueta y ponemos como actual objeto una cadena vacía y hemos terminado. Aparentemente no hemos tenido elemento runtime exit, la salida del marco, pero sí que se ha ejecutado. Vamos a verlo, volvemos a entrar otra vez, hemos hecho clic en mouse down, el objeto actual no es nada, o entonces no hace nada y ponemos textbox. Estamos aquí. Si ahora yo salgo, le voy a dar a la etiqueta 3, ha saltado el evento exit del marco. Actualizamos la caja de texto, que todavía no tiene nada, pero hemos actualizado, salimos y hemos salido. Si ahora entramos, hago clic en la etiqueta 3.2, esta vez sí, se me va a ejecutar, actualizo, sigo con F8, pongo la caja TV Front y termino. Si doy Tab, vemos que salta, ya lo hemos visto igual que la otra vez,
la tecla tabulación, se me ejecuta y pasamos a la etiqueta 4. Si salgo, veis que se ejecuta runtime exit y se me actualiza. Vamos a ver qué ocurre si en TV Front pongo el evento exit. Le voy a poner aquí un punto de detención y voy a quitar estos de aquí. Iniciamos, estamos pasando, entro dentro de la etiqueta, doy tab y ahora voy a salir del marco. Fijaos que TV Front Exit no se me ejecuta. Le doy F8, actualiza las etiquetas y sigo, pero no ha saltado el evento. Vamos a hacer la prueba, vamos a ver qué ocurre. Si a este marco le pongo true en tab stop. Estamos en este, doy tabulación, entiende que estoy saliendo de este marco y yéndome a este otro marco. O sea, no entiende que estoy dentro del mismo marco, pasar al siguiente objeto, sino que me pasa de un marco al siguiente objeto que haya en el formulario y que tenga tab stop true. Doy F8, actualiza la etiqueta y vuelve a saltarme otra vez este evento. Exit salta dos veces, son incongruencias que tiene Visual Basic. Volvemos a hacer F8 y sale. Volvemos otra vez a ponerle tab stop falso y vemos que ahora funciona. Si doy tab o shift tab, funciona perfectamente. Hay que tener en cuenta también una curiosidad, que nosotros no podemos poner el foco a ningún objeto dentro del evento exit, ni tampoco del evento enter. Por ejemplo, si yo desde aquí quiero poner el foco, hacer set focus en una de estas cajas, no va a funcionar. Lo puedo poner, pero no funciona. En el siguiente vídeo vamos a explicar cómo poner aquí una barra de desplazamiento. Estamos viendo que pasamos de uno a otro con Shift Tab, pero no tenemos todos, y voy a poner una barra de desplazamiento. No es tan sencillo como parece, porque las barras de desplazamiento en Visual Basic no obedecen a la ruleta del ratón. Si queremos hacer eso, vamos a tener que introducir un nuevo módulo, y entonces ya sí, aparte de poder subir o bajar haciendo clic en la barra de desplazamiento, vamos a poder utilizar la ruleta del ratón.